nos conectamos muy rápido, empezamos muy a tiempo. Bueno, ya se van conectando algunas personas. Bienvenidos a todos los que aceptaron esta invitación para participar el día de hoy en este Instagram Live con Natalia Jaramillo. Hemos venido trabajando en las últimas semanas con diferentes amigos y colegas del sector, compartiendo sus historias de emprendimiento. ¿Cómo has estado, Natalia? Excelente, muy bien, gracias a Dios, Diego, por aquí trabajando, juiciosos. Bueno, a pesar del tiempo, pues, y cuidándonos en la casa. Sí, esto ha sido un aprendizaje. Yo digo que ha sido un aprendizaje muy interesante para todos y sí, ya vamos retomando muchas cosas, sobre todo que la actividad inmobiliaria tiene mucho trabajo. Hay muchas cosas por hacer todos los días, entonces siempre hay algo que hacer en la oficina. Bueno, Natalia, te repito, gracias por aceptar la invitación. Nuevamente, bienvenidos a todos esos que se están agregando en estos momentos. Este es un espacio en el que estamos compartiendo historias de emprendimiento. También agradecemos su participación, sus opiniones, sus preguntas que pueden hacer en el intermedio también de la presentación. El día de hoy vamos a tener una charla de emprendimiento con Natalia Jaramillo. Ella es abogada, es gerente de Vive Inmobiliaria Medellín. Aparte de eso, también tienen una sede en Guatapé. Son dos inmobiliarias, o es una inmobiliaria pues con sede en Oriente. Vamos a tratar dos temas que son la historia de emprendimiento de Natalia. En la segunda parte vamos a empezar a hablar sobre lo que son los contratos de arrendamiento en sus terminaciones de contrato y lo que son también reparaciones. Escogimos hablar de estos dos temas porque son temas muy puntuales que traen muchas situaciones o se presentan muchas situaciones en los bienes raíces. Entonces, Natalia, bueno, bienvenida nuevamente, gracias por aceptar la invitación y preséntate y empieza a contarnos sobre tu historia de emprendimiento. Gracias, Diego. Bueno, pues ante todo, pues a todos los que se están conectando, bienvenidos. Consideramos que esto es un espacio importante para que todos de alguna forma, directa o indirectamente, tenemos algo que ver con bienes raíces. Entonces la idea es, pues antes agradezco la invitación de Diego porque me parece una campaña muy loable lo que está haciendo sobre capacitar y comunicar todo lo que es el arriendos, ventas, todo lo que tenga que ver con bienes raíces y más en este momento pues tan coyuntural. Bueno, les cuento, yo me presento, yo soy Natalia Jaramillo Zapata, soy abogada de la institución universitaria de Envigado, con una especialización en gerencia de la UPB, Universidad Pontificia Bolivariana. Llevo muchos años trabajando pues todo el tema de derecho inmobiliario, inicialmente pues asesorando también empresas inmobiliarias y personas naturales y gerente pues de la empresa inmobiliaria Vive Medellín. Actualmente tenemos en alianza pues otra sede que se llama Vive Guatapé, donde manejamos todo el tema de vivienda turística también y todo el tema de alquiler, ventas en todo el área del oriente antioqueño. Guatapé es un destino maravilloso, es un municipio genial, es bueno, el municipio más colorido de Antioquia. Bienvenidos a los que quieran conocer o quedarse una temporada a vivir en Guatapé, porque la verdad es que es un destino maravilloso. Y aparte pues de lo que hacemos en Vive Medellín y Vive Guatapé, pues también ofrecemos asesorías jurídicas en temas de derecho inmobiliario y otros temas pues afines al tema de propiedad raíz y bienes raíces, dentro de los cuales ofrecemos asesorías en la parte jurídica, de arrendamiento, sino también en la parte de ventas, acompañamientos pues como en ese tipo de transacciones inmobiliarias y estudio de títulos, pues toda esa parte que es muy importante para que la gente pueda hacer transacciones inmobiliarias seguras, tome decisiones con conocimiento y decisiones acertadas pues para proteger su patrimonio, que en este momento pues creo que para todos es muy importante. Sí, esa parte es muy interesante. Son aspectos muy importantes en esto porque lo hemos dicho en muchas ocasiones, la vivienda es un bien esencial, aparte es una de las compras más importantes o las adquisiciones más importantes que tiene una persona en la vida. Como lo hemos dicho en otros espacios, son una persona
o una familia en su vida puede comprar una propiedad, algunas alcanzan a comprar 2 propiedades y ya de para arriba, pues como las personas que son inversionistas y trabajan con eso, que de igual forma necesitan también mucho acompañamiento en la parte profesional, estudio de títulos y todo eso que nos acaba de decir Natalia. Natalia, yo quiero que nos empieces a contar sobre, bueno, ¿hace cuánto está constituida tu empresa? ¿Hace cuánto empezaste con bienes raíces? ¿Y cómo empezaste a ingresar precisamente en este tema de los bienes raíces? Bueno, a ver, normalmente yo me gradué en el año 2007 de abogada, trabajaba en una empresa inmobiliaria, pues ahí empecé, pues como hice mis primeros pinitos en el tema de asesorías, trabajé como dependiente pues, de una empresa cuando todavía estaba en la universidad. Entonces he tenido pues como un poco bagaje desde aquí hasta ahora. El tema siempre me ha apasionado mucho y ingresé pues a el tema no solamente de asesorías, sino a litigar pues en juzgados en esta materia. Entonces me ha tocado pues como los dos lados, no solamente la parte jurídica, sino la parte comercial del negocio, que son dos aspectos que se deben tener en cuenta en esta clase de transacciones inmobiliarias, no solamente lo legal, sino el tema de lo comercial y equilibrar, hacer un equilibrio sano entre esos dos aspectos que a veces se contraponen muchas veces entre los intereses de las partes. Posteriormente, la inmobiliaria Vive Medellín es una inmobiliaria que data del año 2016. Sin embargo, yo como parte activa de la empresa, llevo 2 años ya como parte activa. Nació de la necesidad, somos varios socios, entre los cuales hay otro colega que también es abogado, pero él maneja la parte de seguridad social y derecho laboral. Entonces, inicialmente empezamos con el área de seguridad social y derecho laboral, y gracias como a la confianza que depositaron nuestros clientes en la parte de derecho laboral, pues ampliamos la línea de negocio al tema también inmobiliario. Entonces, tenemos como esas 2 empresas que, si bien es cierto son independientes, nacen como de la misma necesidad, por así decirlo, de tener un servicio integral, ¿cierto? Porque mucha gente que tiene empresas maneja talento humano, necesita que le administráramos el capital humano que tenían de sus empresas, y adicionalmente pues confiaron en nosotros para también entregarnos en administración de sus inmuebles. Entonces por ahí nació la necesidad de tener también otra línea de negocio distinta. Y en Vive Guatapé, pues porque tenemos pues vínculos que nos atan a Guatapé, entonces también los mismos clientes nos fueron pidiendo que en esa zona, porque tenemos mucha asesoría para el tema de los guatapenses allá, debido a que hay 2 de los que son oriundos de Guatapé, entonces empezamos a abrir también. Qué bien, así excelente. Diego. Sí, esto es, empezaste muy bien. Vamos a saludar a todas esas personas que se acaban de agregar en estos momentos a la charla. Veo nuevos participantes, bienvenidos. Estamos hablando de la historia de emprendimiento de Natalia. Pueden compartir sus opiniones o hacer sus preguntas también sobre lo que quieran, emprendimiento o arrendamientos y reparaciones, que son los temas que vamos a tratar. Bueno, Natalia, veo que empezaste muy bien. Eso está porque es un grupo de profesionales, tienen pues bases y conocimientos muy sólidos en temas muy puntuales y necesarios para precisamente desarrollar la actividad inmobiliaria. Pero como todos empezamos, y esto se trata precisamente de esa historia de emprendimiento, tenemos sentimientos de cuando iniciamos y cuando decidimos tomar esa decisión de empezar con nuestro negocio. ¿Qué temores o qué sensaciones tuviste cuando iniciaste con la empresa? Bueno, Diego, pues yo creo que los temores los tenemos, yo creo que desde que iniciamos, y yo creo que esos temores nunca se terminan, porque siempre hay desafíos, o sea, siempre constantemente cuando uno pone una empresa y tiene capital humano a cargo y responsabilidades ya de una empresa como tal, el temor siempre va a estar ahí. Es una situación desafiante, y más en estos momentos pues de coyuntura, o sea, sí.
La perseverancia, el querer amar lo que se hace. Yo por lo menos amo lo que hago, amo el tema del derecho inmobiliario, amo los bienes raíces, es algo que me apasiona. Entonces, cuando uno tiene pasión por lo que hace, yo pienso que es un motivador y es como una gasolina que se le inyecta al negocio del emprendimiento. Yo creo que lo primero es que uno debe trabajar en lo que uno ame, porque cuando uno trabaja en lo que uno ama, todo se le convierte en una cosa más difícil, más desafiante, por así decirlo. Entonces yo pienso que eso es lo primero que uno debe hacer. O sea, todos Dios nos dio talentos a todos distintos, y la idea es como que cada uno de nosotros se encuentre qué es lo que le apasiona a uno para poder sacar los proyectos adelante. Eso es básicamente, pues, y el servicio, siempre tratar de ser confiables y amoldarse muchas veces a las necesidades del cliente, porque en eso radica un acompañamiento integral constantemente en todas las etapas, pues, como el proceso de nuestra empresa. Natalia, qué bonito que nos compartes esa parte de esa forma, porque precisamente este espacio fue pensado para esto, para transmitir esos sentimientos, esas emociones tan bonitas que uno siente cuando trabaja en esto, esa pasión por el servicio, pasión y amor por lo que uno hace, y me parece muy chévere la forma de que, como lo acabas de describir, porque eso es lo que sentimos muchos en este sector, y esto es lo que queremos transmitir por intermedio de estos directos, que las personas sepan que cuando se acercan a una inmobiliaria, aparte de que hay personas profesionales que nos capacitamos constantemente en los diferentes temas que son necesarios para trabajar en eso y acompañarlos bien en su negocio, en la adquisición de su inmueble, en la administración de su propiedad. Somos personas que nos apasionamos por el servicio y por esta actividad que es tan bonita. Qué bonito que lo compartes de esa forma. Sí, experiencia. Sí, Natalia, experiencias. Todos quedamos siempre con experiencias sobre esta actividad y enfrentamos retos. ¿Cuál crees que ha sido el reto más grande que has enfrentado desde que iniciaste con la empresa? Yo creo que el reto más grande es como liderar, el tema del liderazgo, porque uno como gerente o cuando uno emprende y decide emprender un negocio, tiene muchos factores que están siempre desafiándolo a uno. Pero para mí creo que el tema del liderazgo, el capital humano, formar personas en una empresa de un servicio tan especializado, tiene un tiempo que tarda en formar buenos asesores. Realmente el tema de derecho inmobiliario y el tema de asesoría inmobiliaria es un tema demasiado amplio. Es un tema que tiene demasiadas variables. Entonces, cuando uno emprende en este tema de derecho inmobiliario, me encuentro con una cantidad de personas que de pronto creen saber dentro de la ignorancia, porque en el tema de derecho inmobiliario yo siento que hay mucha especulación. Sí. Entonces, es complejo a veces tratar de acabar pues como con tantos mitos que hay alrededor del tema de arrendamientos, por ejemplo, o mitos que de la calle, que la gente sale con cosas que de pronto dicen es que no tengo por qué pagar arriendo, una cantidad de cosas. Ajá, y entrar pues a capacitar y a dar una asesoría integral es muy importante, ¿cierto? Creo que es uno de los desafíos que tenemos en este momento todos los inmobiliarios. Primero, dar una asesoría profesional y de acuerdo a lo que es nuestro ordenamiento jurídico, y segundo, hacer un acompañamiento pues al cliente desde el inicio. Creo que eso es uno de los mayores desafíos que tenemos como inmobiliarios, y que en mi empresa pues también me he encontrado con ese tipo de desafíos. Sí, estamos de acuerdo, Natalia. Quiero leer por acá una participación que nos hicieron. Sí, buenas noches para todos los que se han vinculado. Gracias por aceptar esta invitación y por estar por acá en este directo que estamos haciendo con Natalia. Y sí, no hay nada mejor, dice por acá Mónica, que no hay nada mejor que uno trabajar en lo que le satisface. Una de las leyes del éxito, y tú lo acabaste de describir muy bien, es esa precisamente, de uno especializarse en lo que le gusta
y trabajar en eso que le apasiona definitivamente. Entonces, eso es lo que estamos mostrando, lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Dijiste algo muy importante y yo lo he trabajado siempre con mi equipo y lo describo siempre de esta forma. Las empresas inmobiliarias, aparte de que su naturaleza, desde su constitución, muchas somos familiares, también estamos en un ambiente muy familiar con nuestros clientes, porque de ahí vemos muchísimas situaciones, vemos crecer los hijos de nuestros clientes, vemos una cantidad de situaciones que compartimos con nuestros clientes donde también empiezan relaciones de amistad con estos clientes. Entonces, ese ambiente familiar en el proceso de formación, como tú decías, de los agentes, del servicio, está precisamente que siempre vamos a tener ese acompañamiento con nuestros clientes y siempre, si van a tener contacto con el mismo cliente, se van a sentir siempre a gusto y satisfechos porque los conocen, siempre los atienden, saben cuáles son sus requerimientos, sus necesidades, tienen las cosas oportunamente, la información, lo que necesiten. Entonces, todo eso está muy bien. Bueno, en esta primera parte de lo que es nuestra historia de emprendimiento, Natalia, ¿qué le aconsejas a las personas que emprenden su negocio y sobre todo en medio de la situación que estamos viviendo actualmente? ¿Qué consejo le das para esos emprendedores? Bueno, pues desde mi corta experiencia, pues, a ver, como emprendedora, pues llevo muy poco, pero me ha tocado asesorar a muchos emprendedores que están en este camino hace mucho tiempo. Y yo creo que el tema es no improvisar. Muchas veces en mi oficio como abogada, a veces por cerrar negocios de forma ágil, por tratar de, pues obviamente, aumentar su flujo de caja en el medio de toda esa dinámica comercial que a veces es tan rápido que no te da tiempo de pensar como emprendedor qué estás haciendo. Me parece importante que se sienten a pensar un poco en los procesos de la empresa y siempre asesorarse antes de emprender, ¿cierto? Asesorarse, pero no de personas que realmente te digan, mira, esto es posible, porque yo pienso que todos los sueños que uno se proponga cumplir, uno los puede hacer. No es la idea como tal del negocio, sino el cómo se ejecuta. Entonces, eso evitaría de pronto muchas veces evitar tantos problemas en el curso de índole laboral, de índole jurídico. La escogencia de un local comercial es fundamental, aunque ahora pues los locales y las oficinas están un poco reevaluadas porque hay un tema digital muy grande, pero de todas maneras toda esa parte de eso es muy importante para uno, yo creo que como emprendedor tomar unas buenas decisiones. Y yo creo que ante todo tener un buen equipo de trabajo, porque el emprendedor no lo puede hacer todo, tenemos que delegar. Y yo creo que un buen equipo de trabajo es fundamental. Y pues eso es de las cosas más bonitas de ser emprendedor, que es emplear, dar trabajo, dar empleo y construir sueños, no solamente del emprendedor, sino que ya se convierten en los sueños de las personas que trabajan con nosotros. Entonces, eso es lo más bonito del emprendimiento, que cuando el negocio está bien formado, cumple los sueños, no solamente del que tuvo la idea y del que se echó al agua, por así decirlo, sin miedo, y de los demás colaboradores que apoyan eso, porque ellos también progresan. Entonces es algo muy bonito. Sí, Natalia, muchas gracias por todo eso que acabas de decir y estoy completamente de acuerdo. Mónica por acá nos dice que la honestidad en la inmobiliaria es lo que la hace crecer. Sí, de acuerdo. Uno de los factores más importantes en esta actividad es definitivamente la confianza. Ese es el activo más importante que tenemos de las inmobiliarias y es la confianza que alcanzamos a desarrollar con nuestros clientes. Y eso se hace por medio de todos esos principios que debemos de tener, de la integridad, de ser honestos, todo eso es muy importante. En cuanto a todos esos consejos que dijiste, Natalia, sí, muy, muy de acuerdo. Definitivamente planificar, tener una guía, un mentor, un asesor, es muy importante a la hora de emprender para que el camino que se empiece a recorrer, como tú lo acabaste de decir, vaya de la mano precisamente de cometer los menos errores posibles, aunque sabemos que cometiendo errores y fracasando es que aprendemos. Así es.
siempre va a haber algo que mejorar y siempre van a haber situaciones que manejar. Y como tú dices, la honestidad y la verdad, pues siempre somos humanos y podemos cometer errores. El tema es cómo los afrontamos y cómo hacemos que esos errores jueguen a nuestro favor. Entonces, como también la idea. Sí, Diego. Exacto, estamos muy de acuerdo, Natalia. Muchas gracias por eso. Bueno, hablamos de varias cosas hace un momento y tú tocaste lo que va a ser el segundo tema de una forma muy, muy importante, y es como la había visualizado precisamente, y es que en el sector inmobiliario hay muchos mitos. Hablamos de las relaciones precisamente que tenemos con nuestros clientes, y en este camino precisamente de tener mejores relaciones todos los días con nuestros clientes, de tener una mejor empatía con nuestros clientes, hay muchos amores y desamores en muchas de las cosas que nosotros hacemos cada día. Y están precisamente a través de esos mitos, como tú lo acabas de mencionar. Estamos muy, muy en sintonía con todo lo que se trata precisamente este directo, Natalia. Y vamos a empezar precisamente a hablar sobre lo que son los contratos de arrendamiento y cómo son las terminaciones de esos contratos de arrendamiento. Hablamos de que tenemos unos tiempos para dar preavisos. Quiero que nos empieces a hablar desde la parte tuya del derecho, cómo funciona toda esa parte. Ok, bueno, pues aquí el tiempo es muy corto, realmente a todos los que están conectados, pues uno quisiera dar en detalle todo lo que hay alrededor de una terminación de un contrato de arrendamiento, ¿cierto? Pero yo quiero sacar como una especie de píldoras o tips que todos debemos tener presentes, independientemente que estemos en la posición del arrendatario o el inquilino, ¿cierto? Arrendatario-inquilino, o en la posición del arrendador propietario, ¿cierto? Entonces, sea el arrendador o una inmobiliaria, o sea el arrendador, el directamente dueño del inmueble, el propietario, ¿cierto? Y el arrendatario, pues, es el que toma el inmueble o el inquilino, como comúnmente se le conoce, que la gente a veces tiende a confundir esos dos términos, ¿cierto? Entonces, sea lo primero decir que cuando como inquilinos vamos a dar por terminado un contrato, primero es situarnos en qué tipo de contrato tengo yo, ¿cierto? Si es de vivienda o si es de comercio, porque los efectos y las condiciones para terminar uno y otro cambian dependiendo de la destinación del inmueble. Entonces, es importante que nos situemos y nos contextualicemos en qué tipo de contrato tengo yo. No es lo mismo dar por terminado un contrato de un local comercial donde yo tengo de pronto un local de comidas rápidas, por decir cualquier cosa, o mi vivienda donde yo convivo con mi familia y ocupo para vivienda, ¿cierto? Entonces, para hablar pues de una forma muy corta de vivienda, pues sabemos que hay unas leyes que son la Ley 820 del 2003 y el Código Civil, que son las leyes que nos regulan. En la materia de contratos de arrendamiento, es importante saber que el contrato de arrendamiento es un contrato muy regulado, ¿cierto? De vivienda. Tiene unas normas que por más que queramos, muchas veces no nos podemos salir de lo que está establecido en la norma. Entonces, por regla general, el contrato de arrendamiento, yo tengo 3 meses en vivienda a partir de la fecha de vencimiento del contrato para darlo por terminado, ¿cierto? Es básicamente. Mucha gente tiene la idea o el mito que no, es que yo aviso con 3 meses en cualquier momento, ¿cierto? Correcto. Yo me puedo ir cuando yo quiera, siempre y cuando yo avise con 3 meses. Eso quisiera uno en el mundo ideal, pero muchas veces no es así. La gente, muchas veces las personas se ofuscan o de pronto no lo toman de forma buena, no de buena manera. Pero a veces no es que seamos las inmobiliarias las que de pronto impidamos muchas veces esas terminaciones, es que por ley no lo podemos hacer. Entonces es importante que la gente, con estos envíos que me encantan, porque aprendemos todos hablamos del mismo idioma, ¿cierto? Entonces, es los 3 meses con anterioridad a la fecha de vencimiento, es decir, que si mi contrato yo lo firmé enero, febrero, en abril, yo tengo que estar avisando en enero, el 15 de abril, yo tengo que estar avisando más tardar en enero que me tengo que ir, ¿cierto? Entonces,
Eso es muy importante. Otro de los mitos también que hay alrededor de las terminaciones es que la gente a veces piensa, no, yo me voy y no pago, o si el propietario me pide el inmueble, no tengo 3 meses gratis de arriendo. También. Es una respuesta muy popular y es una respuesta que la gente en la calle le dice a uno, no, es que a mí como el propietario me pidió, yo tengo 3 meses sin renta y me condonan el arriendo y yo después me puedo ir. Entonces, la regla general no es esa. La misma obligación para el inquilino arrendatario la tiene el propietario, tiene que avisarle a su inquilino o la inmobiliaria le tendrá que avisar con 3 meses de anticipación a la fecha de vencimiento. Obviamente hay unos requisitos legales de cara al inquilino. El inquilino normalmente tiene unas facultades más flexibles para terminar el contrato sin ninguna justa causa, pero al propietario sí se le exige terminar el contrato e invocar una causa para poder que se dé por terminar el contrato. De lo contrario debe indemnizar con 3 meses. Entonces ahí es cuando ya las condiciones se ponen ya pues múltiples variables y empezamos a hablar de una cantidad que si es por venta, que si es por ocupación, que si es por arreglos, que si es por reparaciones. Entonces esas terminaciones pues en materia de vivienda varían mucho. Otra cosa de la que yo te quería hablar, Diego, era el tema del coronavirus o el COVID, que es un tema que nos has tocado en los live anteriores. Si ese tema ya no lo han tocado. Bueno, en este momento como de pandemia, pues estamos viviendo una situación muy coyuntural que toca mucho las terminaciones de los contratos, tanto para vivienda como para comercio. Entonces, es importante decir que tanto el decreto, los dos únicos decretos que ha sacado el gobierno nacional, que es el 579 y el 797, pues en materia de vivienda como tal, más que todo invita a las partes a conciliar antes que dar por terminado el contrato. Entonces, siempre hay que cumplir con los tiempos establecidos en el contrato, a menos que haya una causa para dar por terminado un contrato, que hay unas justas causas por parte del arrendatario o inquilino o unas justas causas por parte del propietario. Aquí hay una pregunta. Sí. Diego, que dice si existe la posibilidad de negociar la terminación del contrato de arrendamiento. Muy interesante pues la pregunta, Mari 7093. Siempre va a haber, en materia de relaciones entre particulares, como es un contrato de arrendamiento, siempre existe la posibilidad de negociar las terminaciones de los contratos de arrendamiento. ¿Qué le decía yo a mis clientes cuando me llamaban angustiados muchas veces en medio de la pandemia? Es que mi esposo se quedó sin empleo, es que tuve que cerrar, es que no tengo con qué pagar el arriendo. Bueno, que como inmobiliaria es claro, y como abogada, porque pues todo lo que estoy diciendo está fundamentado en la ley, pero por razones de tiempo no lo puedo explicar acá, es que eso no son para dar por terminado un contrato, ¿cierto? ¿Qué es lo que uno busca ahí? Terminar de mutuo acuerdo, porque la terminación de mutuo acuerdo, tanto en comercial como en vivienda, es válida. Muchas veces nosotros como inmobiliarios a la gente, venga, busquemos un empalme, busquemos quién pueda entrar en su reemplazo en el contrato para que usted pueda entregar y hacemos un contrato nuevo con esta persona, ¿cierto? Para evitar de pronto caer en esas terminaciones o desequilibrar a la contraparte, que también es un propietario que también vive del arriendo. Correcto. Entonces, pues básicamente la terminación, como te digo, es siempre el secreto de una terminación de contrato es respetar los tiempos de notificación y respetar los tiempos tanto en vivienda o en comercio para poder que bajo unas condiciones pues de causas, porque en comercial, por ejemplo, yo no puedo aquí... También hay otra pregunta de Aleja Mejía. No, dice que pregunta que cuál es el decreto que está vigente, perdón Natalia, el decreto vigente con respecto a la contingencia actual que se refiere a los contratos de arrendamiento.
si quiere le contestas, Natalia. Sí, mira, en este momento, Aleja Mejía, hay dos decretos, que son el decreto 579 del 2020, que ya fue declarado exequible por la Corte Constitucional, que fue el primer decreto que salió, creo que fue en mayo, finales de mayo, principios de junio, si no estoy mal. Sí. Y el otro es el decreto 797 del 2020, que fue el que, esos son los únicos dos decretos que el gobierno nacional ha expedido en materia de arrendamientos, pues para el tema de la pandemia. ¿Qué sucede? Las dos diferencias más fundamentales es que el decreto 797 del 2020, que fue el último que salió, solamente apunta a ciertas actividades comerciales, que son los bares, las discotecas, que fue muy mencionado en noticias, el tema de los centros de eventos, todas estos actividades que han sido tan golpeadas pues por el tema del COVID-19. Y el otro, el 579, que apunta pues tanto a todos los dos tipos de contrato, donde básicamente lo que el gobierno dijo, que ya pues pasaron como las circunstancias sobre las cuales aplicaba el decreto, que eran hasta el 30 de junio del 2020. Es correcto, exacto. Era tratar como de llegar a arreglos, y que si no se llegaba a un arreglo, el arrendatario inquilino tenía que seguir cumpliendo con el contrato de arrendamiento. Entonces, correcto. Fueron básicamente esas dos normas nomás. Correcto. Sí, esa última aclaración que hiciste, Natalia, precisamente está muy bien, que básicamente el de arrendamiento de vivienda como tal tuvo vigencia pues solamente como hasta el 31 de junio, y todavía hay algunas partes que influyen en la parte comercial, en algunas actividades especiales, pero realmente ahora pues como algo más puntual sobre arrendamientos no hay, ya es lo que seguimos haciendo y empezamos a hacer durante todo el tema de la contingencia de que empezamos, seguir mediando entre las partes para llegar a acuerdos, y es lo que venimos haciendo. Por acá Mónica nos deja una participación nuevamente también. La intermediación a veces es difícil por la situación de arrendatario y arrendador, se pone en juego sus necesidades. Sí, como lo dijo Natalia hace un momento, en esta situación teníamos que ver dos papeles, que era obviamente la necesidad que tenía un arrendatario porque pues no podía cumplir con sus obligaciones porque no tiene empleo, en la parte comercial difícil para muchísimas personas, digamos desde la parte de los que son independientes tenían obligaciones de arrendamiento en su vivienda porque su actividad se vio frenada 100%, y también esos mismos comerciantes en la parte de sus locales u oficinas, porque pues hay locales u oficinas que no pudieron abrir. Sabemos que por ejemplo en Medellín pues el centro tuvo también momentos en que se cerró completamente el centro y el resto de la ciudad pues podía trabajar. Creo que tu oficina inclusive está en el centro, si no estoy mal. Sí. También tenías limitación para llegar en algún momento. Entonces mira que sí, esa situación, como lo dijo Natalia, es completamente cierta. Natalia, dijiste muchas cosas muy importantes, y lo que me parece más importante de todo esto es lo que hablaste sobre los mitos. Los mitos frente al tema de las terminaciones, importantísimo, porque precisamente basados en esos mitos, como lo dije al algún principio, esto genera amores y desamores, porque en el normal de nuestra actividad, de las cosas, aparte pues de lo que estamos viviendo en estos momentos con el COVID, nosotros siempre igual recibimos una carta de terminación de contrato. Lo que dijiste, importantísimo, respetar los tiempos. Cuando una persona no comprende como ese plazo, lo dijiste muy claro, no son 3 meses antes de que yo me quiera ir, sino 3 meses antes de que se vaya a cumplir el contrato. Entonces, es donde se genera un desamor porque piensan que nosotros estamos obrando mal o haciendo algo que no debe de ser, presionándolo para que se quede en el inmueble o cumpla un contrato. No, es un tema donde nosotros, especialmente Natalia, por ejemplo, somos pero muy reiterativos. Nosotros cuando recibimos un cliente, sabemos que es uno de los temas precisamente que más fricción crea al momento de querer un arrendatario desocupar un inmueble. Entonces, en el momento de firmar el contrato, nosotros de una vez les explicamos el contrato, los términos, les decimos que es que está en la ley, les hablamos, les entregamos una carta de recomendaciones donde volvemos a hablar de lo mismo, y todo el equipo, como tú lo dijiste ahora, que se debe complementar muy bien, debe tener claro completamente todas estas normas, todos estos términos, para que seamos reiterativos por todos lados, desde el que entrega, desde la directora de arrendamientos, que firma los contratos, siempre reiterativos, porque esto es uno de los temas más
más sensibles a la hora de querer terminar un contrato. Definitivamente, sí, todo eso es correcto. Ahora, otro tema que también genera como muchas situaciones, Natalia, son la parte de las reparaciones. Sabemos que hay dos tipos de reparaciones. Quiero que nos hables de esa parte, que también es muy, muy interesante. Sí, Diego, el tema de reparaciones es un tema que también genera a veces mucha fricción entre propietarios arrendadores e inquilinos y arrendatarios, ¿cierto? Perdón, Natalia. Perdón. Quiero complementar una cosita antes de que continúes con ese tema, porque hablaste de algo muy importante que fue el tema de los acuerdos en medio de la situación actual. No lo quiero dejar en el aire. Lo que dijiste frente a esos puntos también muy valioso, porque la situación que acabamos, no lo hemos acabado, seguimos en medio de esta situación, porque todavía hay gente muy, muy afectada. La situación del COVID generó una cantidad de situaciones y necesidades de ambas partes. Resalto en estos momentos esa labor que nosotros hemos hecho como inmobiliarias en negociar, en ser intermediarios, porque en muchas ocasiones logramos unos acuerdos muy bonitos, unos acuerdos que la gente quedaba tranquila. Lo hablábamos esta semana, tú eres una de las inmobiliarias que si un arrendatario te dijo, Natalia, necesito terminar mi contrato de arrendamiento, le dijiste, te puedes ir, es correcto, ¿cierto? Entonces, eso muchos lo entendimos y le dijimos al arrendatario, listo, cuando se puede ir, se puede, pero hay otros a los que no les pudimos decir lo mismo, porque es que lo dejaste muy claro, el papel de nosotros siempre, en medio de esta situación y en general y siempre, durante todos estos años de actividad en lo que ejercemos diariamente, somos intermediarios y tenemos que velar por los intereses de ambas partes. Y afortunadamente, y lo vamos a decir de esa forma, en medio de esta situación previamente, y de las que siempre se le presenta a una persona cuando termina un contrato, procuramos hacer nuestro mejor papel y hacemos la gestión, como lo hemos hecho durante todos estos últimos meses, hablar con los propietarios, pero es que también estaba la necesidad que tiene ese propietario. No, yo necesito ese arrendamiento para seguir cubriendo mis necesidades básicas. Yo no puedo autorizar una terminación, no puedo dejar de que me paguen, hay que cumplir. Muchos se pusieron en esa posición, otros tuvieron la capacidad, porque es eso, la capacidad para decirle a las personas, te puedes ir, te puedo descontar un mes de arrendamiento. Sí. Exacto, yo quiero hacer una intervención ahí, es que de hecho todavía, en el caso de mi empresa, todavía estamos haciendo negociaciones, a pesar de que si bien es cierto los decretos que mencioné anteriormente ya están, las vigencias ya están cerradas, o sea, un decreto no puede tapar el sol con un dedo, pues es que la realidad es que al día de hoy todavía hay unas condiciones que a todos nos tocaron, no solamente al inquilino, no solamente al propietario, no solamente a la inmobiliaria. Entonces, el tema de los acuerdos para mí es fundamental. Muchas veces uno quisiera, como tú dices, tratar de dar un poquito más, pero como te digo, estamos impedidos muchas veces por unas normas que la inmobiliaria tiene que cumplir. Entonces, así queramos humanamente, como seres humanos que somos, y que nos duele la situación, porque somos seres humanos y no es que no nos duela lo que está pasando, por más de que queramos a veces tratar de organizar ciertos intereses, hay momentos en que tenemos que poner límites, es decir, hasta aquí podemos porque no nos está autorizado a hacer más. Entonces eso es básicamente lo que la invitación que yo hago pues a todos los que están asistiendo al Instagram y que tienen dudas en cuanto al tema de siempre para mí la primera recomendación es abrir la puerta de la negociación. Correcto. Y eso Natalia. Desde la Lonja, desde FENALCO, desde muchas entidades se ha invitado a eso, desde el mismo gobierno se ha invitado. A veces no es posible, pues como llegar a arreglos, pero pues para eso de todas maneras están los conductos regulares de las normas y que ya las demandas o la jurisprudencia de los jueces con respecto a este tema ya se va a empezar a ver ya mucho más adelante, porque apenas las demandas las estamos presentando ahorita que entraron los juzgados después del tema del COVID, entonces van a haber una cantidad de jurisprudencia muy rica en arrendamientos y casos muy atípicos que para los que nos gusta el tema, pues, mejor dicho, va a ser objeto de estudio por mucho tiempo.
Sí, dice una cosa muy importante y es las obligaciones que nosotros tenemos como inmobiliarios. Y es que detrás de un contrato de arrendamiento hay un contrato de mandato que nosotros estamos obligados a cumplir. Ese es el punto básicamente de lo que se refiere a nosotros en la administración de propiedad de inmuebles en arrendamiento. Entonces, esas obligaciones que tenemos en el contrato de mandato no nos las podemos saltar porque, como dijiste, todos somos humanos, entendemos, desde el gobierno hablamos de un principio de solidaridad donde todos y muchos entendimos ese concepto porque realmente estábamos en una situación compleja, estamos todavía porque hay mucha gente realmente todavía afectada. Pero no todos, repito, teníamos esas mismas capacidades. Entonces, si el propietario a nosotros nos dice no o no acepta una terminación, pues yo no puedo dar por terminado el contrato de arrendamiento ni ahora ni en el normal de las cosas, porque hay un contrato de mandato el cual como inmobiliaria nosotros debemos de cumplir. Y si yo le recibo al arrendatario, pues yo igual debo de cumplirle, ¿cierto? Entonces, esa parte importantísima. Ahora, de ese mismo punto está el otro lado también que genera, ¿cómo lo llamamos? Inconformismo de pronto será en la parte de los arrendatarios. Hay arrendatarios también, Natalia, que no les sirvió ningún tipo de acuerdo que se les planteó, porque nosotros, y lo voy a decir de esta forma, nosotros tenemos un caso en el que, de hecho, esa financiación la hicimos nosotros directamente como inmobiliaria, financiamos un canon de arrendamiento de 6 meses, y el arrendatario está a la hora que todavía no le gusta la financiación. Entonces, es complejo, por más que tratamos también en muchas ocasiones, como he repetido, de alimentar y de sembrar esa buena semilla en las relaciones con nuestros clientes. Hay personas con las que... Mi recomendación luego para las inmobiliarias, de hecho yo lo aplico y para los demás, pues en general la gente que me pide asesorías, es que los acuerdos en esta coyuntura se deben hacer, yo creo que por el resto de este año. Sí. Porque es que no sabemos qué va a pasar, ¿cierto? O dejarlos de tal forma flexibles que podamos decir que si vuelven a decretar el aislamiento, tengamos ya algo concreto con el cliente. Porque ha pasado que volvemos y retomamos los temas cada mes con el inquilino, es que hoy cambió esto, entonces el gobierno saca otra norma, entonces volvemos a retomar otra vez la negociación de lo que ya se había acordado muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, entonces es volver a redundar como muchas veces un mismo tema. Entonces yo creo que en este momento la mayor recomendación es la claridad desde entrada. Por acá hay una opinión. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica, por ese mensaje tan bonito. Sí, no, de eso se trata, de trabajar íntegramente y de, como dijo Natalia, de estos espacios, sí, son muy, muy ricos porque se trata de esto, de compartir entre nosotros nuestro conocimiento y obviamente transmitírselo a nuestros clientes, esto que es un contenido de mucho valor para que precisamente ellos se orienten adecuadamente frente a lo que es la administración o lo que conlleva la administración de inmuebles. Entonces, ahora sí, Natalia, hablemos de lo que son las reparaciones. Sabemos que hay 2 tipos. Sí, a ver, pues para todas las personas que no manejan muy bien el tema, pues en materia de reparaciones, pues hay unas normas que están en las normas del código, o sea, la norma que más nutre el tema de reparaciones es el Código Civil. Hay 2 tipos de reparaciones, bueno, hay muchas, pero bueno, mejoras y reparaciones, pero 2 fundamentalmente que son las reparaciones necesarias y las reparaciones locativas. Dependiendo del tipo de reparación, pues dependerá quién está obligado a realizarlas o no. Entonces, tenemos que las reparaciones necesarias son aquellas, las cuales son aquellas obras o ejecución de trabajos que son fundamentales para poder mantener la estabilidad del inmueble. Entonces, lo que son cañerías, pues todo el tema de tuberías, por ejemplo, humedades, son cosas que si se dejan y no se reparan a tiempo, pues ocasionan la pérdida del inmueble o la estabilidad. Entonces, esas reparaciones están a cargo del propietario, ¿cierto? Y las reparaciones locativas, que son lo que jurídicamente hablamos como locativas, pues son aquellas reparaciones que se hacen por mantener el inmueble. Son aquellas labores preventivas o profilácticas o de mantenimiento preventivo y no correctivo que ayudan a que el bien siga y continúe
con las características iniciales del contrato. Entonces, en este caso tenemos el mantenimiento, por ejemplo, de lo que es el tema de pisos, limpiar el piso, por ejemplo, las canoas de las terrazas. Yo sé que si tengo una terraza como inquilino tengo que sacarle las hojas a la terraza, porque sé que si dejo que las hojas de los árboles caigan encima, pues obviamente eso va a ocasionar un taponamiento. El tema de no tirar de pronto por el tema del sifón de la cocina elementos que puedan taponar, porque eso hace parte del mantenimiento, hacerle mantenimiento al tema de todo el tema de una rotura de un cristal. Todas esas cositas hacen parte del mantenimiento de los arrendatarios. Yo quiero hablar de un tema que me parece muy importante y es la pintura. Sí. La pintura es un tema que genera mucha controversia. Sí. Que no, que por qué no me pintan el apartamento, que yo llevo años aquí. Bueno, sí. Sobre eso es un tema muy controvertido, porque incluso están los mismos abogados, a veces ni nos podemos poner de acuerdo quién le toca pintar el apartamento y cómo lo va a entregar el inquilino o el arrendatario. Entonces resulta que hay muchos detalles en un inmueble que la norma no los contempla. O sea, sí. En ninguna parte del Código Civil habla de quién tiene que pintar o no. Eso es una norma que ahí está ahí, ¿cierto? Sí. Entonces se encuentra uno con esas inquietudes cuando la gente le pregunta, pero entonces ¿quién tiene que pintar? Para suplir esa norma, pues está el decreto 1077 del 2015, que el decreto 1077 del 2015 definió lo que eran las reparaciones locativas. Y dentro de la definición que hizo de reparaciones locativas, estableció que dentro de las reparaciones locativas se comprende los enchapes, los cielos rasos y la pintura. Entonces, con ese decreto ya le podemos decir con absoluta claridad al arrendatario inquilino que realmente la pintura es mantenimiento del inquilino, ¿cierto? ¿Qué pasa muchas veces cuando lo entregan el inmueble o las reparaciones, pues, con cosas pendientes por hacer? Normalmente, desde el contrato, mi sugerencia es que se haga primero pues un inventario, pues obviamente todas las inmobiliarias lo hacemos, pero muchas veces cuando son contratos directos eso no se hace, entonces siempre hacer un inventario y dejarle muy claro al inquilino que el tema de la pintura muchas veces es conciliado también. A veces cuando yo veo que hay cierta renuencia entre quién pinta o no, pues obviamente las inmobiliarias muchas veces decimos, venga, entonces usted pone la mano de obra y el inquilino y el propietario que le suministre los materiales y usted contrata a quien le pinte. A veces eso es válido, ¿cierto? Completamente válido entre las partes. Muchas veces dicen, es que llevo años sin que me pinten. Entonces la gente normalmente muchas veces dice, no, es que el propietario no está obligado pues a eso, porque eso es un tema de mantenimiento. Antes era una... pero con el decreto 1077 del 2015, pues esa discusión está zanjada en el sentido de la definición de lo que son reparaciones locativas. Entonces, pues eso, también otra disgusto que causa muchas veces son las chapas de las puertas o las rejas de seguridad, que también muchas veces se inquietan, no, pero es que yo le quiero poner la seguridad porque tal cosa. Entonces a veces hay muchas preguntas sobre eso y eso hace parte pues de las reparaciones locativas, ¿cierto? Y las reparaciones necesarias pues muchas veces implican ciertos desajustes ya grandes en los inmuebles que implican a veces consecuencias pues para el inquilino de tener que permitir la reparación, porque el inquilino también está obligado a permitir el ingreso para hacer las reparaciones de los inmuebles, que también lo consultan mucho, porque no se ponen de acuerdo, que no tengo tiempo, que no puedo, que tiene que ser en ciertos horarios. Bueno, eso ya son temas que son de muy conciliados realmente. A ver, otra pregunta que me hacen mucho, Diego, es ¿qué pasa cuando la reparación locativa no se hace y eso genera una reparación necesaria? Porque puede a veces que son, por ejemplo, temas de terrazas que no le hacen mantenimiento y empiezan las humedades a caer al primer piso, pero el arrendatario nunca notifica eso y nunca le hace
Entonces el origen de la humedad ya no es una causa de fuerza mayor o caso fortuito, que llovió mucho y que puede colapsar, o que se rompió un tubo, que pues nadie está libre de eso. Entonces ya ahí, ya esa reparación le correspondería la responsabilidad al arrendatario inquilino, que es el que tiene que, por su descuido, pues deja avanzar esa reparación, y entonces muchas veces eso genera la intervención de un arreglo mucho mayor. Natalia, estoy de acuerdo con eso. Es que hay que tener en cuenta precisamente que el inquilino precisamente es el que está ocupando el inmueble. Entonces, al estar ocupando el inmueble es el que es el responsable por el funcionamiento precisamente de las cosas. Entonces, lo que ocurra precisamente durante el tiempo que lo ocupe el inmueble es importante lo que acabas de decir, de reportarlo y estar pendiente de eso previamente. El propietario no puede saber si hay una fuga o una gotera o algo que esté perjudicando a un vecino o a él mismo. Entonces, es responsabilidad del arrendatario reportar. Exacto. No, y otra cosa, Diego, también es que no solamente el hecho de reportar el mantenimiento, otra cosa también es que dentro de las reparaciones locativas también hay cosas que son de desgaste natural. O sea, los inmuebles con el uso tienen un desgaste natural, ¿cierto? Entonces, muchas veces genera, por ejemplo, una chapa o una chapa de la puerta o una llave que tiene 20 años, o una reja o cocinas o ciertos aditamentos que ya llevan muchos años en un inmueble y al inquilino, por decir algo, se le dañó. Entonces, pero era porque ya su desgaste cumplió su vida útil. Muchas veces sabes también que hay muchos problemas con los apartamentos nuevos cuando las constructoras no entregan los apartamentos con las calidades que deben de ser, como de porcelanato sin sellar, que la constructora vende el porcelanato, pero no le cuenta al cliente propietario que está sin sellar. Entonces cualquier mancha que genere es una mancha que le va a quedar, pero no es porque sea por culpa del arrendatario inquilino, sino que muchas veces es porque la calidad del material no es la mejor. O inmuebles con cocinas que no son en RH protegido contra humedad, y el inquilino empieza pues a lavar su cocina, pues a hacer sus alimentos y se pudre, pero realmente es que no estaba con la protección que debía tener para este tipo de zonas. Entonces a veces todo depende de cada caso. Hay que analizar cada caso. Exacto. Natalia, de eso que dijiste, que hablabas ahora precisamente del tema de la pintura, aparte de ser una reparación locativa, es el desgaste. Sabemos que el arrendatario tiene derecho a un desgaste y a un uso normal desde el inmueble. Ese desgaste precisamente y ese uso es el que produce el desgaste de la pintura con el tiempo, y por eso tiende a ser una obligación del arrendatario cubrir esa pintura. Entonces, ya cuando es pues mucho tiempo, lo que normalmente hablamos es, tiene obligación de pintar el inmueble mientras que el inmueble está ocupado. Mientras que el arrendatario, si vivió muchos años por esa misma situación, no tiene la obligación de entregarlo pintado. Pero en medio de ese... Sí, tienes razón, te escucho, Diego, te estoy dando la razón, que sí es así como tú lo dices. Ok, entonces, ¿qué hacemos cuando se presentan este tipo de situaciones? Lo mismo, mediamos, porque si es un arrendatario que lleva muchos años en el inmueble y cumple con sus obligaciones, pues uno media con los propietarios y les dice, bueno, pues vamos a ver cómo negociamos esa pintura, qué hacemos, pero